Muchísimas gracias, doctor Alonso. Estamos ya con el panel. Quiero darle la bienvenida a Alessandra Ramos Maqueda, quien se une al panel. Ella es intérprete, traductora de inglés al portugués, con más de 20 años de trabajo en abogacía por los derechos de las personas trans y es actual presidenta del Instituto Transformar. También es miembro de la Brazilian Black Coalition for Rights y de la Red Latinoamericana y Caribeña Afrolatina LGTBI. Además, y creo eso fue el motivo de que nos conociéramos, Alessandra, ella es coordinadora del involucramiento comunitario del estudio IMPREP en Brasil. Bienvenida. También contamos en el panel con César Galindo desde Guatemala. César Galindo Arandi trabaja hace más de 30 años en VIH, en proyectos dirigidos a poblaciones clave en el contexto de mayor riesgo en 5 países de Centroamérica, así como también en la implementación de la vigilancia centinela de las ITS. Él ha participado en la elaboración de guías nacionales para la atención y prevención de las ITS y el VIH en la región de Centroamérica. Bienvenido, César, gracias por estar con nosotros. Y bienvenida también, doctora Alonso, y muchísimas gracias por su presentación, con tanta información que creo que va a guiar muy bien este panel. Yo quería empezar por preguntarles, en este contexto desafiante que nos ha presentado la doctora Alonso, con porcentajes significativos de reducción de la atención, ¿qué tenemos que hacer en el plazo inmediato para revertir esto? Alessandra, por favor. ¿Vocês estão me ouvindo? ¿Me oyen? Sim, me oyen? Então... Bueno. Okay. He pensado en el caso de Brasil, hubo diferentes situaciones, porque Brasil tiene dimensiones continentales y nosotros pudimos mantener el servicio de telemedicina. Eso es una buena noticia. Tenemos una red ampliada de servicios, ampliamos el servicio de PrEP, que es el acceso a PrEP en la población. Eso es importante, pero hay otras barreras estructurales que impiden el acceso a la población más pobre, a la población negra, a los migrantes, y sobre todo el acceso a PrEP y al contingente de la población de personas que en América Latina hay un problema de que la población trans, porque no se trata solo de mujeres trans, se trata de toda la población trans, porque las relaciones sexuales, toda la población involucrada tiene dificultades de acceso a los servicios de salud en general, pero aparte el público más dirigido a este sector, todavía vemos una cuestión que resolver en las Américas, que es la cuestión de las barreras sociales, de la discriminación, de la cuestión legal, del nombre, por ejemplo, que ha afectado mucho a las poblaciones más pobres, LGBTI más acá en Brasil. Las barreras de la legislación también, y nosotros tenemos legislaciones, pero se trata de legislaciones para la población blanca, en contraposición a las poblaciones más pobres, que en general son las poblaciones negras, las poblaciones LGBTI y más, esas fueron las más afectadas. Muchísimas gracias, Alessandra. César, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, creo que uno de los aspectos importantes dentro de la respuesta en medio de la pandemia fue la capacidad de las comunidades para poder movilizarse. Y ese establecimiento de la interacción que se dio en algunos países
precisamente con los gobiernos para poder responder. Lo que mencionaba Mónica como una oportunidad sobre el tema de los modelos comunitarios que tuvieron mucho auge, particularmente el año pasado, y que infortunadamente en la medida en que los países se van adaptando a la situación de la pandemia actual, pues están regresando a los modelos anteriores. Pero esa capacidad resolutiva que las comunidades tuvieron para responder y ayudar a llevar los medicamentos a las zonas más lejanas, eso realmente tuvo un impacto profundo. Creo que otro aspecto importante, y yo lo viví cercanamente, fue el hecho del delivery también en los programas de prevención. El poder favorecer el acceso al autotesteo, el poder enviar los medicamentos para PrEP a las personas, el asegurar el suministro de condones y en algunas medidas, aunque por un tema de acceso que en algún momento mencionaba Javier, el tema de la telemedicina pudo paliar las situaciones y las necesidades que las personas tenían. Por ejemplo, en Guatemala, en el contexto de los hombres que tienen sexo con hombres, las tasas de ITS son altísimas en la población. Y el manejo y la atención de ellas ha sido un desafío permanente por falta también de respuesta a veces de las autoridades y de los servicios que se han visto limitados y saturados por el tema de COVID e imposibilitados de poder atender. Y esto de alguna manera pues, ha dejado por fuera a nuestras comunidades. Y esto seguramente pues, ha tenido impacto. Algunas comunidades, algunas organizaciones que trabajan en la región lograron prestar los servicios, pero de manera limitada por las restricciones de horario, por los cierres eventuales de los países y también por la falta de recursos. Asegurar el tema de precauciones universales también es un desafío permanente e implica un gasto exagerado para proveer de recursos a las organizaciones. Vi muchas organizaciones en la región, en el contexto de Guatemala, que abrían sus servicios para intentar atender a las poblaciones y a la semana estaban cerrando porque había un brote dentro del servicio a causa de COVID. Por la falta de insumos, por la falta de respuesta y de asesoramiento también en algún momento de carácter técnico para poder manejar eficientemente los temas de bioseguridad. Pero creo que sobre todo hemos sido resilientes y hemos aprendido a adaptarnos y estamos intentando trabajar. Ciertamente, como también mencionaba Mónica y me llamaba la atención porque de manera consistente también en Centroamérica, los diagnósticos disminuyeron en varios países alrededor de un 35-40%. Y eso lo vemos en los datos oficiales y eso nos está diciendo que la respuesta se ralentizó y que hubo muchas acciones que tenemos que continuar. Gracias. Gracias, César. Y voy a partir de uno de los comentarios que hiciste respecto de este involucramiento y de los servicios comunitarios para volver con Alessandra y pedirle que comente cómo fue en Brasil, cómo los servicios comunitarios respondieron acaso a este negación de servicios o cierre de servicios de parte del Estado en prevención. Si activas tu micrófono, por favor. A gente vive uma situação Vivimos una situación complicada en Brasil. Desde 2017, con la implementación de la PrEP, porque tuvimos una elección presidencial. El presidente es negacionista y tiene una visión muy prejuiciosa y una actitud de ir contra la población en ese sentido. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, la información dirigida directamente a un lenguaje de par para que las poblaciones clave, los materiales fueron cortados, se cortaron o se reeditaron, se sacaron imágenes, las páginas web que daban información sobre hombres que tienen sexo con hombres y cuestiones de infección, todo eso se sacó. Y sobre todo quiero comentar que los servicios se limitaron por falta de médicos para trabajar en eso, pero la red comunitaria se conservó, o sea, la red comunitaria entre nosotros sí funcionó, pero tuvimos que buscar ayuda. Yo creo que eso, en las otras mesas también ya se ha hablado de esto, tuvimos que buscar ayuda, tuvimos que hablar y buscar, no hubo una planificación para las poblaciones vulnerables con HIV en el sentido de los servicios de la COVID, o sí
Y la cuestión de la telemedicina, que fue algo positivo, pero tuvimos dificultades según en qué lugar de Brasil se encontraran, porque había falta de medicamentos y también hubo interrupciones en la PrEP por miedo, pero es importante decir que estas medidas son insuficientes. En gran parte de la población de Brasil no tiene internet, la gran mayoría, no hace el distanciamiento social necesario, vive en las favelas, en condiciones de pobreza extrema, y tenemos una situación complicada. Entonces, tenemos casos muy graves debido a toda esta situación de las barreras que ya son estructurales y mucho más por la situación económica. El 23%, según una investigación realizada, el 23% realizada en una investigación nacional de infectología de Río de Janeiro, mostró que el 23% más de la población LGBT sufrió respecto de la población general, respecto de las dificultades económicas, de poder trabajar, de poder salir de la propia casa para ir a un servicio de salud y que pudiera recibir lo que necesitaba. Muchísimas gracias, Alessandra, por compartir también esta experiencia desde Brasil. Los datos que veíamos en la presentación de la doctora Alonso eran un poco entristecedores, por darle algún adjetivo, ¿no? Nuestra región ha retrocedido bastante en prevención y como comentaba en la sesión anterior, algunos países incluso están reduciendo para el próximo año el presupuesto de respuesta al VIH. ¿Qué podemos plantearnos para hacer en los próximos meses, en el plazo inmediato, diría, para responder y retomar el curso de la respuesta al VIH? Empiezo por usted, doctora Alonso. Gracias. Bueno, estaba pensando en el tema que decías de la reducción de los fondos, ¿no? Creo que evidentemente una de las lógicas es seguir abogando por más fondos. Sin embargo, también tenemos que buscar estrategias de ser más eficientes y efectivos. También de subirnos al coche que lleva la gasolina. Y en eso me refiero a integración. Tanto a nivel de los servicios como incluso a nivel de la sociedad civil, ¿no? O sea, la sociedad civil de TB, la sociedad civil de hepatitis, la sociedad civil de VIH, o sea, más integrados realmente vamos a poder tener una acción mucho más impactante y eficiente. También, para ser más eficientes, los gobiernos van a tener que buscar estrategias de partenariado con las comunidades. Eso está clarísimo. Y una cosa que no he mostrado, pero que gustosamente también les puedo compartir de datos de algunos países, de esas cascadas de prevención, las desagregamos por los servicios ofrecidos por los gobiernos y los servicios ofrecidos por las comunidades. Y ahí se ve cómo, evidentemente, los servicios ofrecidos por las comunidades tienen una cobertura y un impacto muchísimo mayor. Y eso todavía es algo que teníamos pendientes desde antes y si queremos ser más eficientes en este nuevo escenario, eso es una de las medidas, yo creo que por donde tenemos que ir tirando, ¿no? Ahí le dejo. Muchísimas gracias. Una gran tarea, sí, para poder lograr el enganche entre Estado y sociedad civil para trabajar juntos, ¿no? César, por favor, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Creo que siguiendo la línea de lo que menciona Mónica y un poco la experiencia que vivimos en Guatemala durante el periodo de la cuarentena, creo que un aspecto maravilloso que sucedió acá fue precisamente la integración del discurso en un solo discurso dentro de todas las poblaciones clave.
Esto no se había visto en Guatemala en los últimos años y todas las poblaciones nos unimos en un solo discurso y pensando en el bienestar de todas nuestras comunidades. Eso fue muy importante porque se revivió un proceso que no se vivía en la respuesta al VIH desde los años del SIDA. Estoy hablando ya de los años 90, cuando todas las comunidades integradamente trabajamos. Creo que eso fue muy importante, pero también dentro de ese discurso hay que añadir los datos. Los datos de las cascadas que presenta Mónica son muy importantes. Si nosotros vemos los datos que está presentando Mónica sobre la retención de las poblaciones en los servicios de prevención son mínimos. Y eso lo que nos está diciendo es que las brechas de prevención siguen siendo grandes en el continente. Esto no es un problema por COVID, es un problema que ya venía, el énfasis es en la cascada de atención, pero la cascada de prevención nos está diciendo muchas cosas. Y algo muy cierto también que mencionaba Alejandro al inicio de este foro era precisamente el hecho de que no estamos deteniendo las nuevas infecciones. No hay cambios en eso, entonces continuamos en eso y hay que trabajar, pero tenemos que usar esos datos. Y creo que un aspecto importante es mencionar también lo que mencionaba, lo que decía Mónica sobre el papel de las comunidades en la respuesta. En Guatemala, por ejemplo, la atención a poblaciones clave, en un 70% lo realizan las comunidades. El éxito y el impacto que están teniendo es tremendo. Y esto debe de ser replicado. El papel de las comunidades va a ser determinante si trabajamos de la mano con los gobiernos y necesitamos integrarnos y posicionarnos y que nos dejen participar, porque ciertamente a lo largo de la historia hemos sido los movilizadores de la respuesta y hemos generado cambios importantes. Gracias. Muchísimas gracias, César. Creo que tenemos que aprender de esta experiencia guatemalteca de lograr unir este discurso en uno solo, ¿no? Desde sociedad civil y una agenda articulada. Alessandra, por favor, te escuchamos. En Brasil, el 99,9% de los servicios médicos los ofrece el gobierno, pero los servicios de acogida, psicológicos, servicios de intercambio de experiencias y de información especializada con un lenguaje específico para la comunidad, lo hace la propia comunidad. Nosotros hemos enfrentado problemas crónicos aquí en Brasil con el financiamiento de esas comunidades y la capacidad que tienen de continuar con sus trabajos. Organizaciones no gubernamentales, colectivos de personas en general. Estas organizaciones no han logrado dinero, recursos para poder continuar haciendo su trabajo. Y en ese sentido, la respuesta necesita entender que las poblaciones más vulnerables necesitan una construcción de capacidad, capacity building. Necesitan algún tipo de incentivo para que las personas que están en la comunidad también reciban medios para que puedan mejorar su capacidad de capilarización, de alcance de personas que están en situación difícil, tal vez de alcanzar normalmente. Muchísimas gracias, Alessandra. Destaco entonces esta importancia de continuar fortaleciendo las capacidades también desde las organizaciones. Y quisiera volver un poco sobre el tema de estigma y discriminación, que es el que nos une aquí, y retomar y apelar un poco a la experiencia que tienen ustedes, tanto Alessandra en Brasil como César en Guatemala con PrEP. Y quería preguntarles, ¿cómo perciben ustedes desde su experiencia el impacto de PrEP en el estigma y la discriminación? César. Muchas gracias. Sí, el estigma hacia la PrEP pues, va de dos vías. El primero está orientado hacia el hecho de que se suele señalar a las personas que están en PrEP sobre que están buscando tener sexo sin condón, o que son personas promiscuas, o que son personas que viven con VIH, o que van a generar una causa, un impacto más grande en los recursos estatales por la provisión de medicamentos, porque es una intervención cara. Entonces, lidiar con esta situación al interior de las comunidades es una estrategia que se tiene que abordar, porque en un estudio que nosotros hicimos con la Universidad de Carolina del Norte encontrábamos que muchas personas en PrEP tienen dificultades para continuar en PrEP precisamente por el miedo al estigma que viven al interior de sus comunidades. Por otro lado, pues también nos enfrentamos con proveedores de servicios
que tienen dificultades para comprender la importancia de la prevención combinada y la prevención también basada en medicamentos dentro de los usuarios. Ha sido un desafío a lo largo de los años la implementación de la PrEP, por ejemplo, en el contexto de Guatemala, donde en un inicio las organizaciones que lo promovían pues tenían dificultades porque ninguna organización de las poblaciones clave apoyaba, la cooperación no apoyaba, el Ministerio de Salud no estaba de acuerdo. Ha sido un proceso de trabajo de muchos años. La OPS fue un aliado incansable durante ese momento, también ONUCIDA, quienes realmente se posicionaron del lado de las organizaciones que lo promovían y sin embargo, pues poco a poco se han ido salvando esas brechas. Ahora, pues el país está, por ejemplo, en el contexto de Guatemala y varios países más de Centroamérica están preparando sus políticas para la promoción de la PrEP. El Salvador está trabajando en ello, Honduras está trabajando en ello, Costa Rica está trabajando en ello y Panamá. Entonces, nosotros vamos a ver una expansión de la PrEP en la región centroamericana para el próximo año y va a ser determinante y lo mejor es que va a ser liderada por los gobiernos. Pero se necesita fundamentalmente la apropiación también de la estrategia por parte de las poblaciones. Creo que un aspecto importante que está pasando en Guatemala es que en este momento la PrEP está siendo liderada por las comunidades. Las mujeres trans tienen una clínica que la provee en el país. También hay 2 clínicas en Guatemala que están ya proveyendo para mujeres trabajadoras del sexo y 3 clínicas que están proveyendo para hombres que tienen sexo con hombres. Gracias. Gracias, César. Alessandra, por favor, quería motivar también o conocer si acaso la PrEP ha tenido un impacto positivo para reducir el estigma y la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual o personas que viven con VIH. Aquí en Brasil, el PrEP se implementó con poca resistencia, pero existe un pánico moral, un miedo inicial de PrEP. Pero investigaciones demuestran que la disposición para tomar PrEP es después de que uno tiene la información sobre lo que significa, ¿no? Y es grande ese interés. Tenemos aquí una cuestión en la red que es una expansión del servicio de PrEP, lo que es muy bueno. Y ahora hemos tenido una expansión para la salud complementaria, la salud privada, paga, ¿no? Aquí en Brasil, los profesionales de salud, los proveedores de salud ya pueden prescribir PrEP y también enfermeros que pueden prescribir PrEP ahora en Brasil. Entonces creemos que esto va a ser fundamental porque muchas veces la comunidad médica tiene cuestiones de creer que el servicio, que el PrEP es menos importante que el servicio de TARF o de los retrovirales para las personas que viven con VIH y SIDA. Entonces es importante que podamos expandir el servicio porque necesitamos alcanzar a otras poblaciones que no son alcanzadas, población negra, de la periferia y personas trans. Muchísimas gracias, Alessandra. Muchísimas gracias también a César y a la doctora Mónica Alonso por unirse a la sesión y motivar esta discusión. Creo que tenemos una tarea pendiente respecto de reanimar, retomar el curso de la respuesta al VIH, principalmente en prevención, que se ha visto tan trastocada en los últimos 18 meses. Vamos a pasar a la sesión de cierre. Nuevamente, muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes con todas, con todos y con todes. Hemos llegado al final y queremos agradecer a todos los participantes de los paneles porque ha superado las expectativas que teníamos en cuanto a la calidad y a los contenidos, a la pasión y el conocimiento que están acá presentes. ¿Seguimos? Sí, y por supuesto, recordarles, como decíamos al principio de esta sesión, que valoramos muchísimo su retroalimentación. Por eso les pedimos a los que participan en este foro que completen, van a recibir o ya recibieron un vínculo para completar una encuesta post-evento para que sigamos mejorando estos foros. Y así también van a recibir el certificado de participación en el fórum. Todo esto se va a mandar, por supuesto,
por email, y el incentivo para completar la encuesta es haber completado, para recibir el certificado, perdón, es haber completado la encuesta. Antes que cerremos la sesión, quiero remarcar el agradecimiento a Lara, a Karin y a Alicia, que son las 3 personas que hicieron posible esta reunión, con un trabajo súper intenso. Tanto para Marc como para mí ha sido un honor también acompañar en el resultado, y gracias a Virology Education, a Viv, y gracias a todos ustedes por estar estas 3 horas compartiendo este foro de estigma y discriminación, y esperemos que el año próximo podamos volver a organizar un evento y ver los progresos y los desafíos. Muchísimas gracias a todas, todos y todes.